Pues, a ver, imaginemos por un momento una escena de pura devoción. Vale, te sigo. Es de noche, en un pueblo así perdido entre montañas, y el aire huele pues a leña, a incienso, a cera derretida. Claro, la típica estampa rural. Exacto. Y hay una procesión súper solemne avanzando por un camino de tierra. Los cánticos resuenan y un grupo de fieles carga sobre sus hombros un paso de madera muy pesado. Y encima de ese paso, decorada con flores y mantos, descansa una figura preciosa traída directamente de Europa. La Virgen de Fátima. Esa es, o sea, todo parece emanar una paz inquebrantable, ¿no? Una fe comunitaria que une a todos los vecinos. Ya, es la imagen que todos asociamos con el refugio espiritual, o sea, con la comunidad unida en torno a una creencia compartida y pacífica. Totalmente. Pero hay que mirar debajo de los faldones de ese paso de madera, porque en la oscuridad de ese mismo cajón que sostiene la imagen sagrada, pues resulta que no hay reliquias, no hay ofrendas. Hay fusiles. Hay fusiles, madre mía, armas de fuego camufladas y listas para ser repartidas, destinadas directamente a exterminar a las familias del pueblo del lado. ¡Qué barbaridad! Es una disonancia brutal. Es escalofriante. Y esa mezcla de fervor religioso y violencia tan calculada, pues es el corazón de nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a adentrarnos en uno de los periodos más oscuros e incomprendidos de la historia reciente de Colombia, la época conocida como la violencia. Un conflicto terrible. Y tanto. Un conflicto fratricida que, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, entre finales de los años 40 y los 50, pues dejó entre 100.000 y 200.000 personas muertas. Uf, unas cifras que marean. Y a ver, para entender cómo se llega a ese punto, o sea, a convertir una procesión religiosa en una operación encubierta de contrabando de armas, tenemos que basarnos en fuentes históricas muy contundentes. Claro. Hoy nos vamos a guiar por textos como el libro Los años del tropel, también análisis del historiador David Bushnell y conferencias y discursos del periodista colombiano Jaime Garzón. Material súper denso. Y nuestra misión hoy, con todo este material sobre la mesa, es entender cómo operaban. O sea, desentrañar cómo se ejecutaron masacres atroces como las de Ceilán o Betania. ¿Quiénes eran estos grupos? Los llamados pájaros y los chulavitas. Y lo más perturbador, cómo utilizaron la fe como excusa, ¿verdad? Eso es, cómo manipularon los símbolos religiosos para justificar el exterminio. Y quiero dejar claro desde el principio que nuestro enfoque hoy es puramente analítico y muy respetuoso. Nos ceñimos a las fuentes sin tomar ningún tipo de partido político. Claro, aquí somos meros observadores de una tragedia inmensa. Una guerra, como dicen las fuentes, de pobres contra pobres. Exacto. Pues vamos al tablero de juego. Estamos a finales de los 40 en Colombia. Sí, el país estaba completamente fracturado por un bipartidismo muy extremo. Por un lado tenías al Partido Conservador, a los que habitualmente se les llamaba godos, Godo, sí. y por otro lado el Partido Liberal. Pero ojo, que esto no era un debate en el Parlamento sobre a ver quién sube o baja los impuestos, no. ¿Qué va, qué va? Era una identidad casi tribal, o sea, algo heredado de padres a hijos. Una filiación por la que la gente en las zonas rurales estaba literalmente dispuesta a matar y a morir. Ya. Y es en este fango, en este clima tan polarizado, donde surgen maquinarias de muerte súper particulares. Porque, a ver, una guerra de ejércitos regulares es una cosa, pero aquí estamos hablando de escuadrones civiles armados, los famosos pájaros. Madre mía, los pájaros. Sí. O sea, originalmente la narrativa oficial intentaba vender a estos grupos como una especie de policía cívica, ¿no? Impulsada por líderes conservadores de la región. Sí, como el tristemente célebre León María Lozano alias el Cóndor. Ese mismo. Pero vamos, de cívicos no tenían absolutamente nada. Eran escuadrones de sicarios puros y dudos. Y fíjate de dónde viene el apodo. Les llamaban pájaros por su forma de operar. Llegaban volando, ejecutaban a sus víctimas de forma rápida, fugaz, letal, y desaparecían casi antes de que la sangre tocara el suelo. Eran como la herramienta quirúrgica del terror, sobre todo en regiones como el Valle del Cauca. Y a ver,
Si los pájaros eran el bisturí, podríamos decir que los chulavitas eran el martillo. Uf, el martillo. Cuéntanos de estos. Pues toman su nombre de la región de Chulavita, en Boyacá, que es de donde provenían muchos de sus miembros. Y a ver, actuaban como fuerzas de choque parapoliciales, pero su brutalidad era, o sea, casi prehistórica. Ya. He leído algunas cosas en las fuentes que son tela. Es que hay un episodio que ilustra esta crudeza visceral perfectamente. Ocurrió que una facción de chulavitas, liderada por un tal coronel Figueroa, se vio acorralada en un desfiladero por guerrillas liberales. Y se quedaron sin munición. Claro. En esa situación la rendición es el único camino lógico en cualquier manual militar. Pues la lógica militar aquí brillaba por su ausencia. Figueroa, en lugar de rendirse, ordenó a sus hombres buscar inmensas rocas en la cima de la colina. Madre mía. Provocaron una luz artificial. Arrojaron toneladas de piedra desfiladero abajo, aplastando y literalmente enterrando vivos a los liberales que los perseguían. ¡Qué locura! O sea, es una demostración de violencia súper primitiva. Aniquilación total sin miramientos. Pero a ver, paremos un segundo a analizar esto, porque me resulta fascinante y a la vez aterrador. Dime. Tú organizas escuadrones de civiles, vale. Los armas, les das transporte y los dejas operar a esta escala. O sea, causar una luz de rocas o pasearse por un pueblo asesinando a plena luz del día. Esto no es una pelea de bar que se le va de las manos a un policía del pueblo. Claro que no. Esto requiere una logística brutal y sobre todo impunidad. A mí me sugiere una especie de, digamos, franquicia estatal. ¿Cómo logran operar así sin que el Estado intervenga? O sea, ¿fue el Estado el arquitecto en la sombra? Pues ahí tocas la gran tesis que, basándose en los documentos de la época, expuso brillantemente Jaime Garzón. Él desarmó ese mito. O sea, la idea de que esto era solo una guerra civil, de unos campesinos odiando a otros campesinos por el color de un trapo. Claro, es que suena demasiado simplista. Totalmente. Garzón explicaba que estos grupos armados operaban con el respaldo explícito o, al menos, la complicidad absoluta de la policía y el ejército. Ya, pero ¿con qué objetivo real? Si no era solo ideológico. El objetivo era el territorio. Eran armados por los ricos, según Garzón, para defender intereses económicos. Usaban el exterminio sistemático de la oposición política como una herramienta para la colonización de las tierras. O sea, limpieza política con un componente de clase brutal. Y esto nos lleva directamente a la estrategia sobre el terreno, a lo que llamaban la godificación. Qué término más escalofriante, de verdad. Que los pelos de punta. Básicamente consistía en aterrorizar a toda una región hasta limpiarla de liberales. Querían que fuera un territorio conservador, dócil. O sea, no querían convencer y ganar votos, no. Querían vaciar el censo electoral a la fuerza. Y lo que pasó en pueblos como Ceilán y Betania es el ejemplo perfecto y desgarrador de esto. Sí. Ceilán, de hecho, es el caso de manual del engaño, seguido de la aniquilación total. Las fuentes relatan que un día cualquiera salen camiones llenos de hombres desde la ciudad de Tuluá en dirección a Ceilán. ¿Camiones llenos? Sí. Y la coartada oficial, fíjate, era que iban a hacer campaña política, a dar unos discursos en la plaza, en plan pacífico. Claro, pero de pacífico nada. Llegan allí y el supuesto mitin se transforma en cero coma en una masacre a gran escala. Absolutamente. Bloquean el pueblo, incendian las casas, queman una finca muy emblemática que se llamaba Rancho Rojo. O sea, no hay selección de objetivos militares, no. Matan a todo aquel que se cruza en su camino, sin piedad. A todo el mundo. Y arrojan los cadáveres al río Bugalagrande. Es que las fuentes dicen que la cantidad de cuerpos fue tal que el río bajó teñido de rojo durante 8 días seguidos. Uf, se me pone un nudo en el estómago. 8 días, imagínate. El agua de toda una región convertida en sangre. Es terrible. Y lo más cínico de la destrucción de Ceilán no es solo la matanza, que ya es, bueno, indescriptible. Es lo que pasó a la mañana siguiente. Así, lo del mercado. Cuéntalo, porque esto es muy fuerte. Es que los mismos pájaros que habían arrasado el pueblo bajaron de nuevo a Tuluá. Y allí, a plena luz del día, en la plaza pública, y con total impunidad, se pusieron a vender el botín. ¡Qué fuerte! Sí, vendían las máquinas de coser, los cerdos, las vacas, o sea, todo lo que habían robado de las casas humeantes de las víctimas la noche anterior. Y ninguna autoridad, ni una sola, movió un dedo para impedirlo.
Es que esto rompe totalmente la narrativa esa del fanático ciego. Porque, a ver, el fanático sectario destruye por un odio irracional, se ciega. Exacto. Pero el tipo que asesina a una familia y al día siguiente monta un pestecito en el mercado para vender su máquina de coser, oye, ese tipo está haciendo negocios. Hay una frialdad comercial tremenda. Totalmente fría y calculada. Y en Betania, esa frialdad alcanzó unos niveles de sadismo que de verdad cuestan de creer. Betania era el gran fuerte liberal, ¿no? Sí, era considerado un bastión inexpugnable. Y claro, cuando los pájaros llegaron allí, sabían que tenían que mandar un mensaje muy claro, un mensaje que paralizara a toda la región. Así que rodearon el municipio y cerraron cualquier vía de escape, Como una ratonera. tal cual. Y el inspector de policía local, intentando evitar una masacre, pues trató de negociar. Y los atacantes le prometieron, fíjate qué cinismo, que si se rendía de forma pacífica, no iban a quemar el pueblo. Y el hombre accedió, claro, pensando que salvaba a sus vecinos. Accedió. Pero el nivel de traición es abrumador. En cuanto el inspector sale de su resguardo y se entrega, lo atrapan, lo amarran a las barandas de la alcaldía y, atención a esto, literalmente le arrancan el cuero cabelludo mientras aún está vivo. Madre mía de mi vida. ¡Qué horror! Y no contentos con eso, lo dejan colgado en la puerta, con el cráneo expuesto al aire, gritando de agonía. Y o sea, esto no es un acto de locura del momento. No, no, es puro teatro del terror. Es una valla publicitaria macabra. Les están diciendo a todos, mirad lo que le hacemos a la máxima autoridad liberal, vosotros no sois nada. Y justo después de eso dieron la orden de matar. Todo lo que se movía lo mataban. ¡Qué salvajada! Las fuentes cuentan que al día siguiente, los cuerpos de los hombres, de niños, de mujeres que habían sido violadas, estaban tirados por las calles, calcinados, como si fueran trozos de carbón. Es la deshumanización llevada a su límite físico más absoluto. Destruir un pueblo hasta las cenizas. Pero a ver, yo me pregunto, y volviendo a lo de las máquinas de coser que decías antes, destruir tu propia mano de obra, quemar un pueblo entero, pues no parece una estrategia económica muy sostenible a largo plazo, ¿no? O sea, ¿había un botín económico mayor oculto tras todo esto? Lo había. Vaya si lo había. Debajo de las cenizas de Betania y de Ceilán había un tejemaneje sumamente sofisticado. Para la élite terrateniente esto era una oportunidad de oro para el despojo de tierras. Vale, o sea, expliquemos esta maquinaria legal, porque me parece fascinante la necesidad que tiene a veces el ser humano de, no sé, formalizar sus crímenes en papel. Sí, formalizar el robo. Pues imagínate, tienes a un campesino aterrorizado que acaba de ver arder el pueblo de al lado, y de repente llega un emisario, le pone una pistola en la cabeza y le obliga a firmar un papel. Una letra de cambio, ¿verdad? Exacto. Una letra de cambio completamente falsa. Un documento que básicamente certifica que ese campesino, que a lo mejor ni sabía leer, le debe una fortuna incalculable a un cacique local. Ya, pero ¿cómo se sostiene esa farsa legalmente? O sea, porque el campesino obviamente no tiene ese dinero. No puede pagar una deuda inventada de la noche a la mañana. Y ahí es donde la trampa se cierra perfectamente. Como el campesino evidentemente incurre en un impago, la ley de la época permite el embargo inmediato de sus bienes para saldar la deuda. Ah, claro. Y es que esas letras falsas, fíjate, se negociaban en las mesas de los bares del pueblo, a la vista de todo el mundo. El terrateniente compraba la letra, se iba al juzgado y tanto el juez de turno como el notario daban el visto bueno. Porque estarían compinchados, claro. Obviamente, eran afines al régimen conservador y por supuesto se llevaban su buena tajada de la operación. Es alucinante, o sea, es un despojo con sello de caucho. Te roban la finca a punta de fusil en la montaña, pero en los registros de la propiedad en Bogotá, pues todo aparece firmito, legal, validado por un notario. Una maravilla de la corrupción. Una locura. Y así es como, sobre los cadáveres calcinados, unos pocos amasan haciendas de miles de hectáreas. O sea, el fanatismo partidista era solo el humo que ocultaba el atraco inmobiliario más grande que te puedas imaginar. Sí. Pero claro, aquí entra otro factor. Para ejecutar un plan de exterminio y expropiación a esa escala, requieres a miles de campesinos conservadores que estén dispuestos a empuñar un fusil y degollar a sus propios vecinos. Cierto. Y una persona normal, o sea, el ser humano promedio, pues no comete asesinatos en masa solo por la promesa de que un hombre rico se haga todavía más rico. No, necesitas un justificante.
Necesitas, digamos, anestesiar la conciencia de los perpetradores. ¿Y no hay mejor anestésico moral en toda la historia de la humanidad que la religión? Y esto nos devuelve al principio, a la anécdota del contrabando en el paso de la Virgen de Fátima. O sea, desde una perspectiva puramente maquiavélica, es brillante. Retorcido pero brillante. Si tú quieres que un hombre mate al vecino con el que, no sé, ha compartido cosechas toda su vida, pues no puedes decirle, oye, mátalo para que yo le robe la finca. Le tienes que decir, mátalo porque es un hereje y un agente del mal. Y esto lo aplicaron con una eficacia que aterra. Las fuentes recogen testimonios espeluznantes de esto. Los asesinos no masacraban en silencio. Mientras incendiaban las casas o asaltaban fincas, gritaban consignas. ¿Qué gritaban? Pues cosas como «Viva Laureano Gómez» o «Mueran los rojos». Pero el grito de guerra, el sagrado, el que de verdad helaba la sangre porque lo repetían mientras masacraban a familias enteras, era «Viva Cristo Rey». Uf, qué fuerte. Es que es la máxima perversión de un símbolo. Instrumentalizar la fe hasta ese extremo. Y ojo, que esto no sucedía en un vacío teológico. El libro Los años del tropel describe muy bien la influencia eclesiástica de la época. Resulta que llegaron a estos pueblos rurales ciertos curas extranjeros que jugaron un papel totalmente incendiario. Claro, desde el púlpito, ¿no? Exacto. El púlpito en los años 50 era el centro neurálgico de la moral y de la información, y desde ahí predicaban acaloradamente contra, cito textualmente, los masones, los ateos y los herejes. Que son palabras en clave, claro, todo el pueblo sabía perfectamente cómo traducir eso. En el vocabulario rural de la época, hereje o masón significaba básicamente campesino liberal. Totalmente. No era un debate sobre teología. Era marcar los objetivos militares desde el altar. Y las consecuencias a nivel de comunidad eran devastadoras. Me imagino. El clero llegaba a excomulgar públicamente y amenazar con el infierno a los liberales, o a cualquiera que se resistiera a esta ola conservadora. Y en esa época, en la Colombia rural, la excomunicación era la muerte civil. Literal. O sea, si eras excomulgado, ya no podías comerciar, tus hijos eran vistos como parias. Estabas socialmente muerto mucho antes de que un pájaro viniera a pegarte un tiro. Eso es. Se creó todo un ecosistema donde asesinar a un liberal ya no era un pecado. Era, entre comillas, cumplir con la voluntad divina. Claro, se transforma un vulgar robo de tierras en una guerra santa. Es un lavado de cerebro brutal. O sea, la validación psicológica definitiva. El campesino que aprieta el gatillo de verdad cree que está limpiando el mundo del demonio. Así que, la empatía desaparece. Ya no le estás arrancando el cuero cabelludo a un inspector que tiene familia. Estás destruyendo un enemigo de Dios. Y esa bendición del clero es lo que permitió que cruzaran estas líneas de crueldad sin sentir culpa. Es un mecanismo de control perfecto. Pero claro, como ocurre en todo conflicto humano, si tú aplicas una presión extrema por un lado, inevitablemente generas una explosión en la dirección contraria. Totalmente lógico. Ponte en el lugar de una víctima. Eres un campesino liberal, ¿vale? Te queman la casa, el juez valida el robo de tu tierra, la policía escolta a quienes te acaban de arruinar y encima el cura de tu pueblo te condena al infierno. Te han acorralado. Las vías institucionales y morales están completamente cerradas para ti. ¿Qué te queda? Pues te queda el monte. Agarrar un machete, robar un fusil de donde sea e irte a esconder a la cordillera. Exacto. Es el nacimiento, y yo diría que tristemente inevitable, de las guerrillas liberales. Porque los sobrevivientes de las masacres, los hombres que habían perdido a sus familias en Ceilán o Betania, pues no se iban a quedar de brazos cruzados esperando su turno, lógicamente. Formaron sus propias milicias. Y aquí es donde las fuentes nos presentan a figuras que son fascinantes, pero a la vez muy trágicas. Hombres que se refugiaron en el monte y se convirtieron casi en mitos locales. Sí. He visto los nombres en las fuentes, o sea, se hacían llamar por apodos como Celedonio, El Mosco, Chispas. Sí, pero hay un caso, el de un tal Firpo, que refleja mejor que ningún otro la aberración que fue esta época. Lo de Firpo es tremendo. Es desgarrador, porque rompe con cualquier ilusión romántica que podamos tener sobre la resistencia armada. A ver, estamos hablando de un chaval de apenas 15 años. 15 años. Un niño, prácticamente. Y a esa edad ya comandaba un grupo de unos 20 hombres fuertemente armados, un adolescente dictando sentencias de vida o muerte en mitad de la selva. Y a ver, hay que recordar que inicialmente el propósito de estas guerrillas era puramente defensivo.
O sea, eran autodefensas. Su misión era proteger a los civiles y atacar solo a la policía y a los chulavitas que querían exterminarlos. Era pura supervivencia. Pero aquí viene el giro oscuro, la pérdida total de la humanidad. Y es que el problema de sumergirte en el infierno para luchar contra monstruos es que acabas hablando su mismo idioma. Ya se mimetizan. Eso es. La resistencia inicial perdió su brújula moral rapidísimo. Al ver que sus enemigos no respetaban nada, las guerrillas liberales empezaron a usar exactamente las mismas tácticas de terror. Dejaron de atacar solo a los combatientes y empezaron a masacrar a civiles del bando conservador. Sí, las fuentes mencionan masacres perpetradas por liberales que son igual de atroces, como la masacre de El Venado, con 25 víctimas asesinadas a sangre fría. O sea, es una degradación donde la línea entre víctima y verdugo pues se borra por completo. Se borra. Y llegaron a adoptar rituales macabros. Es que hay relatos sobre guerrilleros como uno al que apodaban el Cejón, que llegaron al extremo de, madre mía, de beber la sangre de sus víctimas. Sí. Y ojo, que esto es una imitación grotesca. Era una práctica que copiaron directamente de los conservadores. Bebían sangre fresca o mezclaban la pólvora de los cartuchos con aguardiente y se la bebían de un trago antes de entrar en combate. Para darse valor, ¿no? Exacto, creían que eso les daba berraquera, que les quitaba el miedo y los hacía invencibles. O sea, es el triunfo absoluto del pensamiento mágico y de la animalización del conflicto. Ya no hay debate ideológico, solo queda el ritual de la sangre. Qué fuerte. Y aquí es donde el resumen que hace Jaime Garzón de toda esta época cobra, no sé, todo el sentido del mundo. Encaja las piezas de este rompecabezas tan macabro. Sí, el análisis de Garzón es brillante y a la vez súper doloroso, porque él insistía en que la historia oficial nos engaña, cuando nos intenta vender esto como una rebelión heroica de los oprimidos o una simple guerra de partidos. ¿Y cómo lo definía él exactamente? Pues él lo reducía a una fórmula muy cruel. Afirmaba que la violencia no fue una guerra de ricos contra pobres. Fue una guerra de pobres, organizados y armados por los ricos, para defender sus tierras, contra otros pobres, organizados en guerrillas. Uf. O sea, el pueblo aniquilándose a sí mismo. Es el triunfo absoluto y cínico de la élite sobre las masas. Porque tienes a los campesinos de ambos bandos despedazándose en el barro, bebiendo pólvora, matando a los hijos de sus vecinos. Exacto. Y mientras tanto, los verdaderos instigadores, los que daban las órdenes desde los clubes sociales o los despachos en Bogotá, pues no se ensuciaron los zapatos ni un solo día. Ni uno. Y no solo eso, es que capitalizaron el caos. Mientras los de abajo ponían los muertos, los de arriba apilaban las escrituras de las haciendas en sus escritorios. Es que es brutal. Los de abajo ponen la sangre y los de arriba recogen las tierras. ¡Qué barbaridad de historia! Pues ha sido una inmersión súper profunda, incómoda, pero yo creo que profundamente necesaria. Desde luego que sí. Hoy hemos recorrido este engranaje del terror de la violencia colombiana. Hemos visto cómo se crearon maquinarias de muerte rápida como los pájaros y los chulavitas. Cómo la destrucción absoluta de pueblos como Ceilán y Betania no era una simple locura sectaria, sino una estrategia muy calculada para el despojo de tierras. El atraco inmobiliario que decías. Exacto. Y sobre todo, la dolorosa manipulación de símbolos religiosos, desde aquella Virgen de Fátima usada para el contrabando, hasta el grito de ¡Viva Cristo Rey!, utilizado para, justificar el derramamiento de sangre entre hermanos. Y yo añadiría, para concluir, un pensamiento provocador para quienes nos escuchan. A ver, dinos. El valor de revisar esto hoy no es solo acumular datos, sino afilar nuestra mirada crítica. Hemos visto cómo una procesión o un púlpito fueron secuestrados para legitimar el asesinato político. Hoy en día vale la pena preguntarse, reflexionar, ¿cuáles son los símbolos sagrados, ya sean ideológicos, patrióticos o morales de nuestra era moderna, que están siendo vaciados de su significado? ¡Qué buena pregunta! Y sobre todo, ¿quiénes desde sus despachos los están utilizando hoy para justificar la exclusión o el odio hacia los demás, mientras ellos se quedan con el botín real? Y bueno, gracias por este análisis histórico tan profundo. Cerramos así la inmersión de hoy, recordando siempre el valor de mirar la historia sin filtros, pues para no repetir sus tragedias.